Bueno, entonces la vez pasada habíamos arrancado con el ejercicio 1, hicimos las partes A y B, que lo que vimos es que tan en general, si tenemos elementos que tienen orden finito, el producto no tiene por qué tener orden finito, a no ser que el grupo sea abeliano. Y en ese caso, producto de elementos que tienen orden finito nos daba orden finito. Entonces ahora lo que vamos a querer construir es un ejemplo de dos elementos que tienen orden infinito, pero después cuando hacemos la operación nos queda orden finito. Entonces el grupo que vamos a agarrar es z2 por z, y ahí la operación va a ser coordenada a coordenada. Entonces primero, z2, este, ¿quién es? ¿Qué elementos tiene? ¿No? Esto era los enteros módulo 2, que eso es mirar los enteros divididos entre 2 y cuáles son los posibles restos. Entonces al dividir entre 2 tenemos o resto 0 o resto 1. Entonces ahí nos aparecían dos grupos, todos los que eran resto 0 y todos los que tienen resto 1. Entonces esto nos quedaba la clase del 0, que son los que tienen resto 0, y la clase del 1, que son los que tienen resto 1. Entonces, ya que estamos, el neutro acá, ¿se acuerdan que la operación era, si queríamos hacer la clase de A más la clase de B, que depende de su la letra, sobre el X, y la clase de X más la clase de Y, lo que hacían era agarraban como un elementito en cada clase, lo sumaban en Z y después tomaban la clase. X más Y tomaban la clase. ¿Sí? Entonces, el neutro acá, ¿quién es? ¿No? Va a tener que ser la clase del 0, porque si suman, que hacen la clase del 0 más la clase de cualquier cosa, después acá van a tener la suma de 0 más algo, y el neutro para la suma en z es 0. ¿Sí? Entonces el neutro es la clase del 0. Entonces, como la clase del 0 es el neutro, entonces el orden de la clase del 0 es 1. ¿No se acuerdan como que el orden era la menor cantidad de veces que teníamos que operar un elemento con el mismo para que nos dé el neutro? Acá ya es el neutro, entonces el orden va a ser 1, porque no tenemos que operar ninguna cantidad de veces. ¿Sí? Y después el orden de la clase de 1, ¿cuánto va a ser? Acá el 1 no es el neutro, entonces, ahí está, ¿qué pasa? El 1 no es el neutro, entonces el orden no va a ser 0. 1, la clase del 1 es distinto de la clase del 0, entonces el orden no es 1. Entonces empezamos a operar. Entonces, ¿qué pasa si hacemos la clase del 1 más la clase del 1? ¿Esto qué es? Agarramos un elemento de acá, por ejemplo el 1, agarramos un elemento de acá, por ejemplo el 1, y los vamos a sumar en z. ¿Sí? Vamos a hacer 1 más 1. Y después tomamos la clase de esto. ¿Sí? Pero esto va a ser la clase de 2. Y la clase de 2. Claro, porque normalmente como usamos la notación de potencia cuando hablamos de estas cosas, porque como que la convención un poco es escribir los grupos como con la operación del producto, pero acá puedes tener la suma o algo así, ¿no? Ahí, sí. Sí, pero está como, sí, como costumbre de escribirlo como si fuera un producto, siempre la operación, pero también puedes tener la suma. Entonces acá sería como que decir, digamos, sería la clase del 1 al cuadrado, pero como la operación ahora es la suma, esto en realidad es la clase del 1 más la clase del 1. Sí, cuando son los enteros módulo algo, la operación siempre va a ser la suma. ¿Sí? Ahora cuando hablemos de los invertibles, vamos a ver qué pasa. El tema es que acá vos podés definir un producto, pero no tenés inversos siempre. ¿Sí? Entonces siempre que tengan z, por ejemplo, va a ser con la suma, porque por ejemplo el 0 no tiene inverso. Si tienen los enteros módulo algo, la operación también va a ser la suma. ¿Sí? A no ser que les especifiquen alguna operación rara, si no les dicen nada, es porque esto va a ser siempre con la suma.
Entonces, Z2 es con la suma. Entonces, si hacemos la clase del 1 más la clase del 1, nos va a dar la clase de 1 más 1, o sea, la clase del 2, pero estamos trabajando módulo 2, entonces el 2 tiene resto 0, esto es lo mismo que la clase del 0. ¿Sí? Entonces, el elementito de la clase del 1 no es el neutro, pero si hacemos 1 más 1, nos da el neutro, entonces el orden es 2. Entonces, orden 2. Bien. Entonces, después, el grupo va a ser Z2 por Z. O sea que las cosas que va a haber acá, ¿cómo van a ser? Vamos a tener como vectorcitos, digamos, o parejitas, mejor dicho. Eh, sí, ya está. Cuando vos haces 2 dividido 2, te da resto 0. Entonces decir la clase del 2 es lo mismo que decir la clase del 0. Sí, porque vos en la clase del 2, en realidad esto es todo un conjunto. Lo que vos tenés acá son todos los enteros que tienen el resto 0. Entonces tenés, por ejemplo, 0, 2, menos 2, 4, menos 4, etc. Entonces, cuando vos decís la clase D, lo que estás haciendo es agarrás un elemento que está en el conjunto y esa es como la forma de identificarlo. Entonces acá, este conjunto de acá lo podés llamar la clase del 0, o lo podés llamar la clase del 2, o la clase de 16. ¿Sí? Entonces acá cuando tenés la clase del 2, esto es lo mismo que la clase del 0. Porque en la clase del 2 lo que están es todos los enteros que tienen el mismo resto que 2 al dividir entre 2. Entonces, Z2 por Z, ¿qué va a ser? Van a ser parejitas donde la primera entrada viene de este grupo y la segunda entrada viene de este grupo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la clase del 0 y después con todos los enteros. Con el 0, la clase del 0 con el 1, la clase del 0 con el menos 1, y así seguimos. La clase del 0 con el 2 y así. Y después vamos a tener la clase del 1 con todos los enteros. ¿Sí? Vamos a tener la clase del 1 con el 0, la clase del 1 con el 1, la clase del 1 con el menos 1, clase del 1 con el 2, etc. ¿Sí? Estos son los elementos que están acá. Y nuestra operación es la suma entrada-entrada. ¿Cómo lo pusieron? Coordenada, coordenada, creo. Coordenada, coordenada. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer la clase de X, N, más la clase de X, M, digo la clase de Y, vamos a hacer la suma de las cosas que están en la primera entrada, y eso va a ser la primera entrada de la suma, y después sumamos las cosas que están en la segunda entrada, y eso va a ser la segunda entrada. ¿Sí? Entonces acá igual, cuando les dicen Z con estructura de grupo y no les dicen nada más, es porque es con la suma. Bárbaro. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a querer un elementito A y un elementito B que tengan orden infinito, pero después la suma nos dé orden finito y mayor a 1. O sea, no queremos que la suma nos dé el neutro, ¿no? Porque podríamos agarrar
un elemento, su inverso, cuando lo sumemos nos va a dar el neutro que tiene orden 1. ¿Sí? Pero no queremos que pase eso. Queremos que nos dé algún elemento que tiene orden finito, pero que no es el neutro. Entonces, primero vamos a buscar A. Entonces, buscamos A tal que orden de A sea infinito. Claro, vos tenés en este grupo, en el grupo Z2 por Z, tenés una sola operación, pero cuando vos definís esa operación, te intervienen la operación de este grupo y la operación de este grupo. O sea, si vos querés sumar dos elementos que están en este grupo, lo que vas a hacer es sumar entrada a entrada. Entonces, cuando sumás las primeras entradas, te aparece la suma de Z2, y cuando sumás las segundas entradas, te aparece la entrada de Z. Entonces, vamos a buscar un elementito A tal que el orden de A sea infinito. Ah, pero córtenme cualquier cosa que no quede claro. Díganme. Ah, vamos a hablar del neutro primero. Neutro de Z2 por Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué querríamos? Querríamos un elementito, tal que si agarramos un elemento cualquiera del grupo, si agarramos algo cualquiera que está en Z2 por Z, querríamos saber quién tiene que ser el neutro, o sea, quién tendríamos que sumarle para que nos dé otra vez el mismo elemento. ¿Sí? O sea, partimos con un elemento cualquiera de Z2 por Z, queremos sumarle algo que nos devuelva el mismo elemento de Z2 por Z. Ahí está. Entonces, la primera entrada acá, ¿quién tiene que ser? Ahí está, porque esta primera entrada, ¿cómo la vamos a obtener? La vamos a obtener haciendo este elemento más esto. O sea, ahí como que solamente aparece Z2. Z no lo estamos mirando. ¿Sí? Entonces queremos un elemento de Z2 tal que si hacemos un elemento cualquiera más ese elemento, nos devuelve el que teníamos. Entonces acá va a tener que ir el neutro de Z2, la clase del cero. ¿Sí? Porque acá van a ser la clase de cualquier cosa más la clase del cero, nos devuelve la clase esta. Y la segunda entrada, ¿qué pasa? Este de acá, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos haciendo este más este. O sea que ahí como que estamos en Z. Z2 no aparece mucho. Ahí está, son como independientes las jornadas. Nunca, cuando haces la operación, nunca se cruzan. Siempre o estás sumando en Z2 o estás sumando en Z. Entonces, cuando vos miras la segunda coordenada, lo que te interviene es como Z y la suma de Z. Porque este n de acá lo obtenés haciendo n más lo que sea que está acá. Entonces vos querés n más algo igual a n, esto tiene que ser 0, tiene que ser el neutro de este grupo. ¿Sí? Entonces el neutro de Z2 por Z es la clase del 0, 0. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Vale. Entonces vamos a buscar un elementito de este grupo que tenga orden infinito. Vamos a buscar A en Z2 por Z, tal que
orden de A sea infinito. Entonces, A está en Z2 por Z, o sea que va a ser algo en Z2, coma, algo en Z. Ahora sí, ahí está. Si queremos que sea, que tenga orden infinito, como que, ¿cuál es la coordenada que es importante para que pase eso? La derecha. Ahí está. Claro, si este es cero, ahí como que no vas a poder conseguir nada que tenga orden infinito. Porque vieron que en Z2 o tenés orden uno o tenés orden 2. Entonces, si acá tenés cero, pues tuviéramos algo así. Entonces ahí las posibilidades serían que A sea la clase del cero, cero, o que A sea la clase del uno, cero, ¿no? Pero este elemento ya es el neutro, o sea que este tiene orden uno. ¿Y este elemento qué orden tiene? Orden 2, tal cual, porque si ustedes hacen la clase del uno, cero, más la clase del uno, cero, esto les va a dar la clase de uno más uno y después cero más cero. Y la clase de uno más uno es la clase del 2, que es lo mismo que la clase del cero. O sea que esto ya les da el neutro. Entonces este tiene orden 2. Entonces, para poder obtener un elemento que tenga orden infinito, la segunda entrada no puede ser cero. Porque ahí, sin importar lo que esté en la primera entrada, nos va a dar orden finito. ¿Sí? Entonces, como que el tema está acá. Para que A tenga orden infinito, la segunda entrada no puede ser cero. Sí, ahí está. El orden es eso. La cantidad de veces que tenés que operar para que te dé el neutro. Y claro, consideras esto como una vez. Si o sea, acá ya es el neutro, entonces orden uno, y si tenés que arrancar a operar, ahí empezás a, como que a sumar la cantidad de veces que operás. No puede ser cero. Entonces, si agarramos, por ejemplo, A que sea, está la clase del cero, 1. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Este orden finito, no, digo, orden uno no tiene porque no es el neutro. Entonces, si empezamos a operar, si hacemos A más A, ¿esto qué nos va a dar? Ahí está, la segunda coordenada, como que no va a haber ninguna forma de que se transforme en cero. Pero cuando hacemos A más A va a ser clase del cero uno más clase del cero uno. O sea que esto nos va a dar la clase del cero y después 2. Y después cuando hagamos A más A, nos va a quedar clase del cero uno más clase del cero uno más clase del cero uno. Entonces está la primera entrada, va a ser clase del cero más clase del cero más clase del cero, la clase del cero, y después uno más uno más uno, 3. Entonces, y vamos y seguimos así, como que la segunda entrada nunca se va, nunca se va a hacer cero. ¿Sí? Si ustedes hacen a la n, que esto sería la clase del cero uno más la clase del cero uno más la clase del cero uno, ¿esto que les va a dar? Digamos, n veces. Ahí está, les va a dar. En la primera coordenada siempre van a ser la clase del cero más la clase del cero más la clase del cero, clase del cero, y la segunda entrada va a ser uno más uno más uno más uno n veces. ¿Sí? Entonces, no existe un n mayor o igual que 1 que haga que a la n les dé el neutro. Entonces, orden infinito. ¿Sí? Entonces tenemos a la n es la clase del cero n. Entonces, a la n es distinto del neutro para todo n mayor o igual que 1. O en z más, digamos. Y esto es justamente lo que les dice que a tiene orden infinito.
Dudas hasta acá. Va. Entonces ahora vamos a buscar B. Esto, es tipo hacerlo por inducción. O sea, para mí con esto ya está. Digo, me parece que inducción acá es un poco. En un parcial, para mí no. Yo creo que si escriben esto, ya está. Porque esa inducción es medio, no sé, como que no sé si aporta mucho que no estés diciendo al escribir esto. Entonces, no, en un parcial yo creo que así ya está. Así, para el orden, acá le pedí z más porque querés que sea un entero mayor o igual que uno. Porque si no podrías hacer a a la cero y eso te va a dar el neutro siempre y tal, no tiene mucha gracia. Todos los elementos tendrían orden cero. Entonces el orden siempre querés que sea un entero mayor o igual que uno. Mejor eso. Entonces ahora nuestras condiciones sobre B, ¿qué queremos? Queremos B que tiene orden infinito y además queremos que orden de A más B sea finito y mayor o igual que uno. Entonces vamos a buscar eso. Entonces buscamos B tal que orden de B sea infinito y después queremos que el orden de A más B sea finito y mayor que uno. O sea, básicamente no queremos que A más B sea el neutro. Entonces, A dijimos que era 0, 1. Entonces, para que B tenga orden infinito, ¿qué le vamos a tener que pedir? Ahí está, la segunda coordenada no puede ser 0. Entonces, esto de acá lo que nos dice es que B tiene que ser de esta forma, con esta entrada distinta de 0. Después, queremos que el orden de A más B sea finito. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la segunda coordenada de A más B? Va a tener que ser 0, porque si agarran un elementito cualquiera, que la segunda coordenada no es 0, cuando lo empiecen a sumar con el mismo, no va a haber forma de que eso se les vaya a 0, ¿no? Si acá hubiéramos agarrado 2, por ejemplo, en vez de 1, A más A nos quedaría clase del 0, 4. Después A más A, clase del 0, 6. Y así. Pero no va a haber forma, si esta entrada no es 0, no hay forma que cuando empiecen a sumar les vuelva a dar 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos pedir que el orden de A más B sea finito, entonces A más B tiene que ser de esta forma. Entonces, sabiendo que A es la clase del 0, 1, y juntando con estas dos condiciones, la segunda coordenada de B, ¿cómo va a tener que ser? Ahí está, primero no es 0, porque queremos que B tenga orden infinito, y además vamos a querer que cuando le sumemos A, esta coordenada se cancele. O sea que B va a tener que ser de esta forma.
No, bueno, acá por ahora nada. Pero va a tener que ser 0 menos 1. ¿Sí? Porque así cuando hacemos A más B, la segunda entrada se nos hace 0. Sí, B tiene que ser orden infinito, pero A más B tiene que ser orden finito. ¿Sí? Entonces, como A tiene acá 1, si vos querés sumarle algo y que te dé orden finito, eso que le estás sumando te tiene que matar lo que está acá. Ah, perdón, A más B finito. Ah, pero ahora vemos la segunda, porque ahora fijamos lo que tiene que pasar con la segunda entrada de B para que A más B tenga orden finito. ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos posibilidades. O la primera entrada es la clase del 0 o la primera entrada es la clase del 1. Y ahí cuál nos va a servir para juntar con esta otra condición. ¿Sí? Pues acá vamos a tener B que sea la clase del 0 menos 1 o B que sea la clase del 1 menos 1. Entonces, si B es este, A más B, ¿quién es? ¿No? Va a ser la clase del 0, 1, más la clase del 0, menos 1. Y esto nos da la clase del 0, 0. Ahí está. Entonces esto nos da el neutro y entonces A más B, ¿qué orden tendría? Claro, acá no tenés que operar ninguna vez y ya te da el neutro. Entonces sería como que A más B a la 1 te da el neutro. Entonces el orden es 1, porque no tenés que operar nunca. Entonces tiene A más B tiene orden 1. ¿Sí? Entonces este caso no nos sirve, porque no queríamos que nos dé orden 1, queremos que nos dé orden mayor que 1. Entonces vamos a mirar qué pasa con este. Entonces acá A más B, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar la clase del 0, 1, más la clase del 0, menos 1. No, la clase del 1, perdón. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, esta suma nos va a dar la clase del 0 más la clase del 1, o sea, la clase del 1, y después 1 menos 1, 0. ¿Y este elemento qué orden tiene? Ahí está, 2, porque ¿qué pasa? Así no es el neutro, ¿no? Tenemos la clase del 1, 0, esto es distinto del neutro. Entonces, orden 1 no tiene, porque no es el neutro. Pero si lo operamos una vez, hacemos la clase del 1, 0 más la clase del 1, 0, nos va a quedar la clase de 1 más 1, 0 más 0, o sea, la clase del 2, que es lo mismo que la clase del 0, 0. ¿Sí? Entonces, este elementito no es el neutro, pero si hacemos la clase del 1, 0 más la clase del 1, 0, ahí sí nos da el neutro. Entonces, orden 2. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar A, que es la clase del 0, 1, y B, tenemos que agarrar este, ¿no? La clase del 1 menos 1. Entonces, acá, ¿qué pasa? El orden de A es infinito, porque la segunda entrada no es 0. El orden de B es infinito, porque la segunda entrada de B no es 0. Pero el orden de A más B es 2.
Todos hasta acá quedan convencidos. Se ve que el orden como que no se porta muy bien. Hay que tener cuidado. Es como que puedes agarrar elementos que tengan orden infinito, digo orden infinito. Bueno, en este caso sí, pero puedes agarrar elementos que tengan orden finito y cuando operás no te da orden finito, o puedes agarrar elementos que tengan orden infinito y cuando operás te da orden finito, o sea, es medio, no se porta muy bien. Bárbaro. Entonces, vamos a hablar de grupos cíclicos. Entonces, repasamos un poquito la definición y después miramos el 7 creo que se quiero mirar. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a agarrar un grupo y después G, un elementito del grupo. Y lo que vamos a agarrar es el conjunto de todas las potencias de G. Que acá igual le decimos potencia porque está como la convención de usar la notación de producto, pero podría ser sumas de G con G con G con G. Entonces es la operación del grupo que tenga. ¿Sí? Entonces el conjunto de potencias de G es este conjuntito, que le vamos a escribir así. Y lo que tenemos acá es todo lo G a la N con N en Z. ¿Sí? O sea, tenemos G, G a la 2, G a la 3 y así. Después tenemos G a la 0, que va a ser el neutro, y de todos los inversos. G a la -1, G a la -2, bla, bla, bla. Entonces, este conjunto de potencias en realidad es un subgrupo, ¿sí? Porque ven que el neutro está porque G a la 0 es cerrado bajo la operación, porque si hacen una potencia de G por otra potencia de G, les da una potencia de G, y tienen todos los inversos porque está, el inverso de G es este, el inverso de G a la 2 es este, y así. ¿Sí? Entonces, esto es un subgrupo, y se llama el subgrupo generado por G. Entonces, nos podemos preguntar cuántos elementos hay en el subgrupo generado por G. ¿Sí? Entonces, supongamos que G tiene orden finito. Entonces, si miramos el subgrupo generado por G, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener G, G al cuadrado, G a la 3, bla, bla, bla. En algún momento vamos a tener G a la orden de G, después G a la orden de G más 1, G a la orden de G más 2, y así seguimos. ¿Sí? El tema es que acá, ¿qué pasa? G a la orden de G, ¿cuánto nos va a dar? ¿No? Como que el orden de un elemento, ¿qué es lo que verifica? ¿O cuáles son dos cosas que verifican?
El elemento elevado al orden nos tiene que dar el neutro. Y además es la potencia más chica que nos da el neutro. ¿Sí? Entonces ustedes tienen un elemento elevado a su orden, esto tiene que ser el neutro. ¿Sí? Pero entonces después G. Ah, porque el orden, ¿qué es lo que verifica? No, sí es infinito también. Sí, porque tenés orden infinito. Sí, no, esto no precisas. Lo vamos a precisar para después, pero ahora no hay drama. Sí. Ah, está, y después este entonces les va a quedar G. Claro, y tenés como que agregar el G a la cero, medio prepo. Sí, sí, orden finito. Vamos a... uy. O sea, como lo que vamos a decir después, vale también si es orden infinito, pero esto que estamos diciendo ahora, estamos usando infinito. Sí. Ahí está, y ahí se empieza a repetir, exacto. Sí, lo de cíclico va a ser por esto. Sí. Porque después tienen acá G a la orden de G más uno, está G a la orden de G les da el neutro, entonces les va a quedar G a la uno nomás. Entonces esto es G. Y después G a la orden de G más 2 G cuadrado, y así. Entonces como que una vez que llegan al orden G a orden de G, que les da el neutro, después ya se empieza a repetir todo. ¿Sí? Y lo otro, que tal, lo vamos a probar, pero todos estos son distintos, ¿sí? No pueden tener dos potencias más chicas que el orden que les dé lo mismo. ¿Sí? Porque eso les armaría una contradicción con la condición de que el orden es la potencia más chica que da el neutro. Entonces lo que va a pasar es que todos estos son distintos y después ya se repiten. Entonces la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por G, ¿cuánto es? ¿Sí? Porque al final como que las únicas cosas, ahí está el orden de G, porque las únicas cosas que van a estar son estas. Después ya se repite. ¿Sí? Entonces tenemos desde G a la uno hasta G a la orden de G, o sea, orden de G elementos. ¿Sí? Entonces la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado es el orden de G. Que bien que si el orden es infinito, igual anda, porque en el subgrupo generado hay infinitas cosas y el orden es infinito. Solo que no lo vamos a usar eso. Sí, estas dos barritas son cardinal, que también lo pueden escribir así. Creo que en grupos está como más estandarizada esta notación, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, esto es el cardinal. Sí. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo de grupo cíclico? Entonces, vamos a decir que G es cíclico si existe algún elemento tal que si miramos el subgrupo generado por ese elemento, nos da todo el grupo. Eh, Espera, ¿cómo? Ah, claro, sí, por eso el neutro tiene orden uno. Sí,
Porque como que ya operas una sola vez, haces el elemento a la 1 y ya te da. Claro, el subgrupo generado por el neutro tiene solo el neutro, que es un solo elemento. Sí. Bien. Entonces vamos a decir que un grupo es cíclico si existe algún elementito en el grupo, tal que el subgrupo generado por ese elemento nos dé todo el grupo. ¿Sí? Y cuando pase esto, vamos a decir que G es un generador del grupo. Entonces, por ejemplo, lo que sé, Z es cíclico. ¿No? ¿Qué pasa si miran, por ejemplo, el subgrupo generado por uno? ¿No? Acá, ¿qué van a tener? Van a tener todas las potencias de uno, como esto. Tendrían uno, después uno más uno. Sí, con la suma. Siempre que digamos Z así solito, es porque es con la suma. Entonces, el subgrupo generado por uno, ¿qué va a ser? Va a ser uno, uno más uno, uno más uno más uno, uno más uno más uno más uno, bla, 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 etc. Y el cero también te va a aparecer porque cuando agarras las potencias, agarras el elementito a la cero. O sea, las potencias que vos admitís acá son todos los enteros. Entonces vas a hacer el elemento a la cero. Entonces, el cero nos va a aparecer, ¿no? Van a aparecer todos los enteros positivos porque van a ser uno más uno más uno más uno más uno la cantidad de veces que precisemos. Después vamos a tener uno a la cero, que va a ser el neutro. Y después tenemos todos los inversos. Entonces, esto les va a dar todo Z. ¿Sí? Porque como con este pedacito de acá, digamos, les van a aparecer todos los enteros positivos, con este de acá les aparece el neutro, y después con este les aparecen todos los enteros negativos. ¿Sí? Porque acá cuando están en Z con la suma, los inversos son los opuestos. Entonces, si G es 1, o sea, acá tienen 1 y acá van a tener menos 1. Este va a ser 2 y este va a ser menos 2. Este es 3 y después G a la menos 3 va a ser menos 3 y así. ¿Sí? Entonces esto les devuelve todo Z. ¿Sí? Entonces Z es un grupo cíclico. Z es cíclico y 1 es un generador. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Bien. Y después está el otro que miramos hoy, Z2, ¿qué les parece? Acá está, Z2 son dos cosas, ¿no? Z2 es la clase del 0 y la clase del 1. Ah, eso sería como si lo querés mirar. Claro, el Z2, ¿qué es? Es la clase del 0 y la clase del 1. La clase del 0 es el neutro, así que ese no hay chance que te genere nada, ¿no? Porque si haces 0 más 0 más 0 más 0, te va a dar 0 siempre. Entonces, el que tiene chance de ser generador es la clase del 1. Entonces, vamos a mirar el subgrupo generado por la clase del 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas hay acá?
todas las potencias, o mejor dicho, las sumas, porque acá Z2 es con la suma. Entonces agarramos este elementito y vamos haciendo todas las sumas y vemos qué hay ahí, ¿no? Entonces vamos a tener la clase del 1, que sería como la clase del 1 a la 1. Después vamos a tener la clase del 1 a la 2, que va a ser la clase del 1 más la clase del 1. Pero la clase del 1 más la clase del 1, ¿qué es? Es la clase del 0. Ah, es que no es sumas, porque vos acá, este grupo es con la suma. Entonces, cuando vos haces el subgrupo generado por 1, lo que vos tenés es 1, y después 1 más 1, y después 1 más 1 más 1, ta, 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 ta. Después tenés 1 a la 0, que es lo que te va a dar el neutro, y después tenés todos los opuestos. ¿Sí? Entonces vas a tener tipo menos 1, o menos 1 solo, mejor dicho. Y después menos 1, y menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Ahí está, como que acá usamos la notación esta de potencias porque se acostumbra mirar los grupos como si fuera siempre con producto, pero en realidad lo que esto quiere decir es G operado con G con la operación que vos tengas en el grupo. Si tu operación es la suma, esto lo que quiere decir es G más G. ¿Sí? O sea, como con la operación que le pusimos acá, que es cualquiera, esto es G estrellita G. Y este de acá es G estrellita G estrellita G. Entonces, si vos estás en Z, tu operación de grupo es la suma, entonces esto va a ser G más G y esto va a ser G más G más G. ¿Sí? Entonces, todos estos que están acá, si miras el subgrupo generado por 1, te va a quedar 1 y después 1 más 1, que esto, digamos, sería 1 al cuadrado con la notación que pusimos arriba, y esto sería 1 a la 3. Claro, Z2 no son solamente los pares, es agarrás todo Z y lo partís en dos pedazos. Por un lado, pones todos los que tienen resto 0 y por otro lado, todos los que tienen resto 1. ¿Sí? Sí, esto es distinto de este de acá, 2Z. Estos son todos los pares. ¿Sí? Entonces, si estamos en Z2, queremos ver si es cíclico. Buscamos algún generador. Después vamos a ver que hay una relación entre estas tres cosas, digamos, que están acá justo, este y este. Cuando hablemos de grupo cociente y eso, vamos a ver que este grupo acá tiene una relación con estos dos. Pero no me voy por las ramas. Entonces, si estamos mirando Z2, Z2 tiene dos elementos, la clase del 0 y la clase del 1. Entonces, la clase del 0 no tiene chance de ser generador porque es el neutro. Entonces vamos a mirar la clase del 1. Entonces, el subgrupo generado por 1, ¿qué hay? Digo, subgrupo generado por la clase de 1, ¿qué es lo que tiene? Tiene la clase de 1 y después la clase de 1 más la clase de 1. Pero la clase de 1 más la clase de 1 es la clase del 0. Entonces ya está, tenemos todo. Esto es igual a Z2. ¿Sí? Entonces, Z2 es cíclico y la clase de 1 es un generador. Entonces, vieron que la más lo que hemos dicho es que la clase de 1 tenía orden 2, ¿no? Entonces, como la clase de 1 tiene orden 2, el subgrupo generado por la clase de 1 va a tener dos elementos. Pero este grupo tiene dos elementos, entonces íbamos a poder alcanzar todo, porque en el subgrupo generado por 2 obtenemos dos elementos, pero en todo el grupo hay dos elementos.
Entonces, ese va a ser como un criterio que vamos a usar para ver si un grupo es cíclico o no. ¿Sí? Y esto funciona cuando el grupo es finito. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que un grupo finito, un grupo G, ponerle, G, finito, es cíclico si existe algún elemento. Sí, ahí está, los Zn en general, la clase de uno los va a generar. Sí. Puede que tengan más generadores, pero la clase de uno seguro. Y yo que sé, estas cosas son como abstractas, así que hay que, hay que tomar su tiempo. Son cosas nuevas al principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a tener que un grupo finito, que acá es importante que sea finito, ahora sí, ¿por qué? Va a ser cíclico si existe algún elemento cuyo orden es la cantidad de elementos que hay en el grupo. Porque, ¿qué pasa? La cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por G es igual al orden de G. Pero si además el orden de G es igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo, entonces la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado va a ser igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo. Entonces, como el subgrupo generado está contenido en G, si además tiene la misma cantidad de elementos, tienen que ser iguales. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa? Suponete que vos tenés un elementito G en el grupo, tal que su orden es igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo G. ¿Sí? Entonces, si vos mirás el subgrupo generado por el elementito G, la cantidad de elementos que va a tener es igual al orden de G minúscula. No sé por qué le pongo G a todo, pero bueno. Entonces, la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por el elementito G va a ser igual al orden del elemento G. Pero además vos estás diciendo que el orden del elemento G es igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo. Entonces al final vas a tener que la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por G es igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo. Entonces, como este subgrupo está metido acá adentro, si además tienen la misma cantidad de elementos, tienen que ser iguales. ¿No? Pensar como si vos tenés un subconjunto que tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto grande, entonces tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces vos decís, en el subgrupo generado por G hay la misma cantidad de elementos que en todo el grupo, entonces tienen que ser iguales. Pero ahí obtenés un elementito tal que el subgrupo generado, opa, acá, tal que el subgrupo generado es todo el grupo. Entonces, este es cíclico y este es un generador. ¿Sí? Entonces, cuando queramos ver si algún grupo finito es cíclico, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a buscar algún elemento del grupo cuyo orden sea igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Y por qué lo de finito es importante? Porque, por ejemplo, acá, en Z, el orden de 2, ¿cuánto es? Vamos a escribirlo acá.
Vamos a mirar en Z. Entonces, el orden de 2, ¿cuánto es? No, acá es con la suma. Z, así sin especificar nada, es porque es la suma. Entonces el orden va a ser infinito, ahí está, porque si empezamos a hacer 2 más 2 más 2 más 2 más 2, no importa la cantidad de veces que sumemos, eso no nos va a dar cero nunca. Más bien, cada vez nos vamos más lejos. ¿Sí? Entonces, tiene orden infinito, que es igual a el orden, digamos, de Z, que tiene infinitos elementos. Pero 2 es un generador de Z, ¿no? El subgrupo generado por... No, porque en realidad nunca vas a poder llegar al uno o al 3, ¿no? Ahí está, el problema es ese, como que solamente te va a generar los pares. O sea, vas a hacer 2 más 2 más 2 más 2 más 2. O sea, un número impar, imposible. ¿Sí? Entonces, esto de acá te da los enteros pares. ¿Sí? Entonces acá va a haber infinitos elementos, pero no todos. Entonces, por eso es que es importante que el grupo sea finito. ¿Sí? Si no, vos podés tener un elemento que tiene orden infinito, pero que no te genera. Entonces, 2 no es generador. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo vamos a usar cuando miremos grupos finitos. ¿Qué es lo que más vamos a trabajar en realidad? De repente aparece algún Z por ahí, o de repente las matrices en algún ejemplo particular, pero por lo general vamos a trabajar con grupos finitos. Sí, el infinito es raro. Porque está, los dos tenés una cantidad infinita, pero no tenés la misma cantidad. Sí, tienen el mismo orden de infinito. Sí. Porque como que son menos, pero no son menos. Sí. Me perturbante. Entonces, cuando trabajemos con grupos finitos y querramos ver si es cíclico o no, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a buscar algún elementito que tenga orden igual a la cantidad de elementos del grupo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el 7. Tienen que tengo que copiar la letra. Ahí está. Entonces, vamos a mirar Z4 y U5, que ahora hablamos de U5. Y lo que vamos a hacer es buscar el orden de los elementos y ver si es cíclico. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar primero con Z4. Entonces, primero, ¿qué hay en Z4? Ahí está, es módulo 4. Entonces nos interesa el resto al dividir entre 4. Y los posibles restos al dividir entre 4, 0, 1, 2 y 3. Entonces acá está la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el orden de todos, pero para ver si Z4 es cíclico, tendríamos que encontrar un elemento que tenga qué orden. 4, ahí está. Porque si tenemos un elemento que tiene orden 4, va a querer decir que el subgrupo generado tiene 4 elementos, o sea, va a tener la misma cantidad de elementos que todo el grupo. Entonces van a tener que ser iguales. Entonces buscamos un elemento de orden 4. Entonces está, el orden del neutro es 1 porque es el neutro.
No hay mucho que hacer. Ahí está, el uno nos va a servir, porque ¿qué pasa? El uno no es el neutro. Pero si hacemos la clase del uno más la clase del uno nos da la clase del 2 que tampoco es el neutro. Si hacemos la clase del uno más la clase del uno más la clase del uno nos da eh, la clase de 3 que tampoco es el neutro. Pero si hacemos la clase del uno más la clase del uno más la clase del uno más la clase del uno nos va a dar la clase de 4 que es lo mismo que la clase de 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿No? La primera potencia, digamos, de uno que nos da el neutro es 4. Ahí está, el uno siempre va a ser generador de ZN. Sí, ahí está, ahora hacemos la clase del 2. Entonces, el orden de la clase de uno es 4. Entonces está, tenemos un elemento que tiene orden 4. Entonces, Z4 es cíclico y es generado por la clase del uno, ¿no? Porque en la clase del uno, en el subgrupo generado por la clase del uno, ¿qué es lo que va a haber? La clase del uno y después la clase del uno más la clase del uno, que es la clase del 2, la clase del uno más la clase del uno más la clase del uno, que es la clase del 3, y después uno más uno más uno más uno, que es la clase del 4, que es 0. Tuc. Entonces, Z4 es cíclico. Y la clase del uno lo genera. Bien, entonces ahora 2. Entonces, 2 no es el neutro. Entonces, no tiene orden 1. Pero si hacemos 2 más 2, ¿esto qué nos da? Ahí está, nos va a dar la clase de 2 más 2, que es 4, o sea, la clase del 0. Entonces, ¿cuánto es el orden de la clase del 2? 2, ¿no? Y el subgrupo generado por la clase del 2, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener la clase del 2, después la clase del 2 más la clase del 2, pero eso ya es el neutro, así que ya está. Entonces, en el subgrupo generado por la clase del 2, ahí está, lo único que hay es la clase del 2 y el neutro. Entonces, vamos a mirar la clase del 3, a ver qué pasa. Entonces, acá igual, la clase del 3 no es el neutro, así que empezamos a operar. Entonces, la clase del 3 más la clase del 3, ¿esto qué nos da? Nos da la clase de 3 más 3, que es 6. Pero como estamos dividiendo entre 4, esto va a ser lo mismo que la clase del 2, ¿no? 6 tiene el mismo resto que 2 al dividir entre 4. Clase del 2. Entonces, está la clase del 3 más la clase del 3 no nos da el neutro, seguimos. Clase del 3 más clase del 3 más clase del 3. Esto nos va a dar, ¿no es esto? 9. La clase del 9, que si estamos dividiendo entre 4, es lo mismo que 1. Sí, o sea, igual que congruencias, tipo reemplazamos con el resto. Entonces, otra vez no nos dio el neutro, así que seguimos. Esto va a ser la clase de 12, que 12 tiene resto 0 al dividir entre 4, entonces 0. Entonces, ¿qué podemos decir de la clase del 3?
¿El orden cuánto va a ser? 4. Ahí está. ¿No? Porque, ¿qué pasa? La clase de 3 no era el neutro. Entonces, la clase de 3 a la 1 no nos da el neutro, así que 1 no es el orden. Y después lo que hicimos fue operar el 3 con el 3 hasta llegar al neutro. Y tuvimos que operar 4 veces, digamos. Hacer 3 más 3 más 3 más 3 para que nos diera el neutro por primera vez. Entonces, el orden es 4, ¿no? Digamos, esto sería como la clase del 3 a la 4. Entonces, ¿qué más podemos decir de la clase 3 con respecto al grupo Z4? ¿No? Porque como que el tema original era buscar generadores, ver si Z4 era cíclico y buscar generadores. Entonces, como la clase del 3 tiene orden 4, el subgrupo generado va a tener 4 elementos y va a generar Z4. Ahí está. Porque el subgrupo generado por la clase del 3, ¿qué es lo que hay acá? Hay 3 a la 1, que es la clase del 3, después 3 a la 2, que es 2, 3 a la 3, que es la clase del 1, y después 3 a la 4, que es la clase del 0. Tuc. Entonces, en el subgrupo generado por la clase del 3, nos aparece todo. Esto es Z4. Entonces, la clase del 3 también es un generador de Z4. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? Genial. Entonces, de repente antes de hablar de U5, repasamos un poquito los invertibles módulo E. Entonces, como paréntesis en el ejercicio, digamos, y hablamos del grupo de invertibles módulo E. Entonces, cuando nosotros miramos ZN, lo que hicimos ahí para darle una estructura de grupo fue definir una suma, ¿no? Que es la suma con la que estuvimos trabajando acá. Pero podríamos querer definir un producto, ¿sí? Entonces, un producto en ZN, ¿sí? Que lo podemos definir parecido a como definimos la suma. Si queremos hacer la clase de A por la clase de B, podemos agarrar un elementito de cada clase, multiplicarlos y después tomar la clase, ¿sí? Y esto que está acá sería el producto de Z. Entonces, esta operación va a ser asociativa porque lo que interviene es el producto de Z que es asociativo. Entonces, después, ¿el neutro quién sería? ¿No? Si queremos hacer la clase de A por la clase de alguna cosa y que nos devuelva la clase de A, ¿qué tendríamos que agarrar acá? Fíjense que ahora vamos a usar el producto de Z, ¿no? Entonces, si acá ponemos, yo qué sé, X, después lo que vamos a tener acá va a ser A por X. Y si queremos que esto nos devuelva A, X va a tener que ser el neutro de este producto, del producto de Z.
¿sí? O sea que acá el neutro va a ser la clase de uno, ¿sí? Porque si ustedes agarran una clase cualquiera por la clase del uno, ¿cómo es que vamos a hacer esta cuenta? Vamos a agarrar algún elementito de acá, por ejemplo la clase de, digo, A, algún elementito de acá, por ejemplo el uno, los vamos a multiplicar en z y después vamos a tomar la clase. O sea, acá vamos a hacer A por uno y vamos a tomar la clase. Pero A por uno nos va a devolver A. Entonces esto va a ser la clase de A. ¿Sí? Entonces el neutro va a ser la clase de uno porque como que la operación que está atrás es el producto de z. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Esto nos va a dar un grupo? Porque por ahora tenemos una operación que es asociativa y tenemos un neutro. Lo que nos faltaría son inversos. Ahora, ¿vamos a tener inversos para todas las cosas que están acá? No, acuérdense que las cosas que van a estar acá van a ser las clases de los posibles restos al dividir entre n. Entonces, tener la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, bla, 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 hasta la clase de n-1. Entonces, ¿qué pasa? La clase del 0, por ejemplo, va a poder tener un inverso. Claro, porque ¿qué va a pasar? Tendríamos que poder encontrar alguna cosa que multiplicamos acá por 0 y nos devuelve el 1. Pero eso no puede ser, porque esto de acá va a ser la clase de 0 por x y esto es la clase del 0. Entonces 0 no va a poder tener inverso. Entonces, el problema acá son los inversos. Y en realidad hay más cosas aparte de la clase del 0 que no van a tener inverso. Porque ¿cuál era la condición para que algo sea invertible módulo n? ¿Qué tenía que pasar si nosotros teníamos algo del estilo, yo qué sé, A módulo n? Y queríamos buscar, ahí está, va a tener que ser coprimo. ¿No? ¿Se acuerdan que si teníamos, yo qué sé, una ecuación, por ejemplo, algo así, A por X congruente con B módulo n, y queríamos como que despejar el X, teníamos que cancelar el A y ahí qué era lo que hacíamos. Buscábamos el inverso de A módulo n, ¿no? Cosa de multiplicar el inverso de este lado y ahí está. Entonces precisás que el A y el n sean coprimos, para que como que la diofántica que te aparece sea, eh, tenga solución. Entonces, si vos buscas el inverso, vas a ver el tipo a la menos 1, ponele, por A congruente con 1 módulo n. Entonces, para que esto tenga solución, A y n tienen que ser coprimos, ¿no? Porque te va a quedar como una diofántica igualada a 1. Entonces, para que eso tenga solución, tienen que ser coprimos. Entonces, A va a ser invertible módulo n solamente si A y n son coprimos. ¿Sí? Entonces, esta condición te asegura que puedas invertir módulo n. Entonces, para tener inversos, lo que vamos a hacer es quedarnos con los que verifican esto. ¿Sí? Entonces, UN, que son los invertibles módulo n, los vamos a definir así. Van a ser las clases de cosas tales que A es coprimo con n. ¿Sí? Va a ser como que miramos acá Zn y decimos, ¿cuáles son invertibles acá con el producto? Nos quedamos con esos. Y para que algo sea invertible con el producto, lo que queremos es que sea coprimo con n. Ah, esto de acá.
Claro, si vos querés buscar el inverso de A, vas a tener como que resolver esta ecuación. Querés ver por qué tenés que multiplicar A para que te quede congruente con 1 módulo n. Pero para que esto tenga solución, A y n tienen que ser coprimos. Entonces, queremos considerar este producto, pero para que sea un grupo, las cosas tienen que tener inversos. Es como la misma idea que para las matrices, ¿no? Dijimos, todas las matrices no son invertibles con el producto, entonces si queremos tener un grupo con las matrices y con el producto, tenemos que quedarnos con las matrices invertibles. Y ahí fue que definimos el GLN. Entonces acá igual, queremos estos elementos, pero con el producto. Entonces para que eso sea un grupo, tienen que ser todos invertibles. Entonces miramos acá y nos quedamos con los que son invertibles módulo n. Y la condición para que algo sea invertible módulo n es que sea coprim con n. Entonces nos quedamos de estos con los que son coprimos con n. Y eso es la definición de los invertibles módulo n. ¿Sí? Este acá es grupo de invertibles módulo n. Entonces, ¿cuántos elementos hay en UN? Tiene, ahí está, porque es lo que vamos a hacer. Miramos estos desde 0 hasta n-1 y nos quedamos con los que son coprimos con n. Pero eso es justamente lo que te devuelve FIDN, ¿no? FIDN te dice entre 1, bueno, el 0 no lo mide, pero entre 1 y n-1, ¿cuántos son coprimos con n? ¿Sí? Y esos son justamente los que te interesan acá. Entonces, la cantidad de elementos que hay en UN es FIDN. ¿Sí? Entonces, cuando busquemos si el grupo de invertibles módulo n es cíclico, lo que vamos a hacer es buscar si hay algún elemento que tenga orden igual a phi de n. ¿Sí? Que esto es re importante, va a aparecer más adelante. Hay como, creo que es el práctico 11, me parece, que es básicamente buscar generadores de UDN, solo que con más herramientas. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer medio a mano, medio no, vamos a hacer a mano, pero después vamos a tener como más resultados que te van a permitir como que no tener que chequear el orden así, como haciendo todas las cuentas, sino simplemente como que mirar algunas potencias. Pero está, eso es para después. Sí, entonces ahora si vamos a querer averiguar si UN es cíclico, buscamos un elemento que tenga orden phi de n. Dudas hasta acá. Bien. Entonces, ahora volvemos al ejercicio. Vamos a ver si U5 es cíclico. ¿Sí? Vamos a ver el orden de los elementos de U5 y buscamos si hay generadores. Entonces, primero, ¿qué cosas hay en U5? La idea es como mirar Z5, que serían las clases de los restos al dividir entre 5. O sea, vamos a tener la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3 y la clase del 4. Después, el 0 lo vamos a sacar porque no va a ser invertible en módulo 5. Y después nos quedamos con estos, con los que sean invertibles módulo 5. Entonces, ¿con quiénes nos vamos a quedar?
Claro, como 5 es primo, phi de 5, ¿cuánto nos da? ¿No? Como 5 es primo, todos los más chiquitos van a ser coprimos con 5. Entonces, phi de 5 va a ser 4. Nos va a servir 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces está el 0, ya lo sacamos de una. ¿Sí? Y después miramos estos de acá, desde 1, digamos, hasta 5 menos 1, chup, y nos quedamos con los que son coprimos con 5. Pero está como 5 es primo, todos van a ser coprimos. Entonces nos va a quedar la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3 y la clase del 4. Entonces, vamos a mirar el orden de las cosas que hay acá. Entonces, el orden de la clase del 1, ¿cuánto va a ser? No, el neutro de este grupo, ¿quién es? La clase del 1, tal cual, porque si hacen cualquier cosa por la clase del 1, ya como lo que está acá, tuc, si hacen la clase de A por la clase del 1, les va a quedar la clase de A por 1, que es la clase de A. Entonces el neutro es 1. Entonces, como este es el neutro, va a tener orden 1. Entonces vamos a mirar el orden de la clase del 2. Entonces, 2 no es el neutro, entonces no va a tener orden 1. Entonces empezamos a operar. Y acá es con el producto. Entonces vamos a tener la clase del 2 por la clase del 2. Vamos a ponerle un puntito. Toc. Entonces, ¿esto qué es? Es agarrar un elementito de acá, por ejemplo el 2, agarrar un elementito de acá, por ejemplo el 2, multiplicarlos en z y tomar la clase. Entonces esto va a ser 2 por 2, y clase. Entonces nos va a quedar la clase del 4. Entonces, este no es el neutro, seguimos. Vamos a hacer, este ya le pongo la notación como de potencia, que acá queda un poco más razonable. Entonces, si hacemos la clase del 2 a la 3, si quieren, como ya tenemos la otra cuenta de arriba, esto va a ser la clase del 2 a la 2 por la clase del 2, o sea, la clase del 4 por la clase del 2. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos uno de acá, los multiplicamos en z y tomamos la clase. O sea que esto va a ser la clase de 4 por 2. 4 por 2 es 8. Entonces, estamos en un 5, entonces 8 tiene resto 3, así que esto es lo mismo que la clase del 3. Y siempre que les digan U sin U, lo que sea, va a ser con el producto. ¿Sí? ZN es siempre con la suma, UN es siempre con el producto. A no ser que les definan alguna operación rara, pero... Entonces después, clase del 2 a la 4. Va a ser la clase del 2 a la 3 por la clase del 2. Y la clase del 2 a la 3 dijimos que era la clase del 3 por la clase del 2. Entonces esto nos va a quedar 3 por 2, 6, la clase de 6. 6 tiene el resto 1 al dividir entre 5, así que esto nos da 1. Entonces, ¿qué podemos decir de la clase del 2? Primero, ¿cuánto es el orden? ¿No?
La potencia más chica de la clase del 2 que nos da el neutro es 4, ¿no? 2 a la 1 no es el neutro, 2 a la 2 tampoco, 2 a la 3 tampoco, pero 2 a la 4 sí. Entonces, el orden es 4, porque esta es la potencia más chiquita que nos da el neutro. ¿Y qué más podemos decir? Ahí está, el orden de la clase del 2 es igual a la cantidad de elementos que hay en U5. Entonces, tenemos que el orden de la clase del 2 es igual a la cantidad de elementos que hay en U5. Entonces, U5 es cíclico y la clase del 2 es un generador. Entonces, U5 es cíclico y la clase del 2 es generador. ¿Sí? Y el subgrupo generado por la clase del 2, ¿qué hay acá? Ya sabemos que es todo, pero digamos, tenemos la clase del 2 a la 1, que es la clase del 2, después la clase del 2 a la 2, que es la clase del 4, la clase del 2 a la 3, que es la clase de 3, y la clase del 2 a la 4, que es la clase del 1. ¿Sí? Entonces, efectivamente, nos aparecen todos los elementitos de U5. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Una duda? Y lo vamos a hacer nosotros, ya que estamos. Entonces, vamos a mirar el orden 3. Entonces acá igual, la clase del 3 no es el neutro, así que el orden no va a ser 1, entonces empezamos a operar. Entonces, clase de 3 al cuadrado. Esto va a ser la clase de 3 por la clase de 3. Que esto nos da 3, 9. La clase de 9, estamos dividiendo entre 5, entonces nos da resto 4. Esto va a ser la clase del 4. No es el neutro, seguimos. Clase del 3 a la 3. Esto va a ser la clase del 3 al cuadrado por la clase del 3. O sea, clase de 4 por clase de 3. 4 por 3, 12, que tiene resto 2 al dividir entre 5, así que esto nos va a dar la clase del 2. ¿Sí? Que no es el neutro, entonces seguimos. Clase del 3 a la 4. Va a ser la clase del 3 a la 3 por la clase del 3. O sea, la clase del 2 por la clase del 3, que esto va a ser la clase de 2 por 3, que es 6, y 6 tiene resto 1. Entonces, ¿qué pasa? La potencia más chiquita de la clase del 3 que nos da el neutro es 4, entonces el orden de la clase del 3 es 4. Entonces tenemos otro elementito cuyo orden coincide con la cantidad de elementos que hay en el grupo. Entonces, la clase del 3 también es un generador. Y terminamos por último, la clase del 4. Orden del 4. Entonces, 4 no es el neutro, no tiene orden 1, empezamos a operar. Entonces, la clase del 4 al cuadrado, esta va a ser la clase del 4 por la clase del 4, o sea, 16. La clase 16, pero el resto, al dividir el 16 entre 5, es 1. Entonces ya llegamos al neutro.
¿sí? La potencia más chiquita de la clase del 4 que nos da el neutro es 1, entonces la clase del 4 tiene orden 2. ¿Sí? Entonces, en el subgrupo generado por la clase del 4, lo único que van a tener es 4 a la 1, que es 4, y después 4 a la 2, que es 1. ¿Sí? Entonces, la clase del 4 no es un generador. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Genial. Entonces, el miércoles vamos a seguir con este práctico, porque nos falta todo lo de teorema de Lagrange. Em, entonces vemos por donde de repente arrancamos haciendo alguna cosa con el teorema de Lagrange y después volvemos un poco para atrás y miramos algún otro ejercicio de órdenes y esas cosas. Entonces, nos vemos el miércoles.